Claudia, cariño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, Por favor. como si me hubiera pasado un camión por encima. Pero muy contenta de verte. Bueno, veo que vas bien de memoria. ¿Sabes quién soy? Claro. Mi marido. El mejor médico que hay en el centro de salud del Tejo. Uy, no sabes lo que me alegra. Que te acuerdas de mí. ¿Sabes lo que pasó? ¿Por qué estás aquí? No me acuerdo muy bien. Supongo que salió algo mal en la detención de Ramiro Infante, ¿no? Bueno, tu cabeza funciona de maravilla. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues recuperándome, que no es poco. Por lo menos lo puedo contar. Y no sabes lo que me alegro. Por un momento pensé que te perdíamos. Pero ya sabes que yo soy muy dura de pelar. Quiero darte las gracias. Me has salvado la vida. Bueno, Si no hubiera sido por ti, Ramiro me habría matado y hubiera huido. no pienses en eso ahora. No puedo evitarlo. En el momento de la verdad fallé estrepitosamente y casi te cuesta la vida. En eso no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? ¿De qué estáis hablando? ¿No recuerdas lo sucedido cuando íbamos a detenerlo? No lo recuerdo bien. Sé que Ramiro Infante me atacó con una navaja y entonces te tenía a su merced. Y yo le disparé, pero no recuerdo más. ¿No se lo has contado? Se merecía descansar sin que a nada ni nadie le alterara. Por eso es mejor que te vayas. No, de aquí no se mueve nadie. Ahora mismo me vais a contar el uno o el otro lo que pasó. Si estás aquí, es por mi culpa. Me empeñé en participar en ese operativo a pesar de mi maldita mielitis. Perdí el arma en medio de la detención porque me dio un ataque. Pero si estabas recuperado, es lo que habían dicho los médicos, ¿no? Había un error en el diagnóstico y la mielitis no había remitido. Lo peor es que Tomás lo sabía antes de ir al operativo. ¿Es eso cierto? Me equivoqué de manera imperdonable. Me ganaron las ganas de atrapar por fin a ese asesino. No, la verdad que no. ¿Me he perdido algo? Sí. Necesito buscar curro porque no me apetece seguir trabajando en la mensajería, la verdad. Te vas de casa, dejas la mensajería. Parece que las cosas con Eva no se van a solucionar. No, tiene pinta de que no. ¿Por qué estás cabreada? ¿Crees que lo sabía todo y que no te ha contado nada? Sí, en parte sí. Es que, no sé, he hablado con ella y me dijo que yo aparecí en casa con 3 años, que ella no sabía que me habían secuestrado y que lo único que le dijo mi padre es que mi madre no me podía mantener, entonces iba a estar mejor con ellos en casa. Es que da igual. Es que eso no le quita culpa ni responsabilidad. Ha tenido muchos años para contármelo y no lo ha hecho. A ver, yo no es que quiera defenderla, pero creo que aquí el único responsable de todo es tu padre. Y ella era solo una niña que hacía lo que él le decía. Ya está. Pues mira, qué bien que estemos aquí los tres. ¿Por qué no? No, estoy cansada de nadar en toda esta mierda. Y no quiero seguir formando parte de este negocio. Así que lo dejo. A ver, tú fuiste la que insististe, que querías entrar, que querías formar parte de esto y eres parte ya. Y además hay muchas cosas en juego. Ya, Eva, pero es que insisto, no quiero seguir perteneciendo a este negocio, no me interesa la pasta, los futuros nuevos contratos, no quiero. Y creo que no hay que decir nada más, que está bastante claro todo. Así que, nada, no sigáis contando conmigo como socia. Muy bien, sabes que si te quedas fuera luego no podrás volver. Este mundo, este tipo de negocios no es algo en lo que se pueda estar yendo y viniendo cada vez que uno quiere. Eso lo decido yo, Quintero. Que te sea leve. O sí, no sé, el tema es que estoy buscando a Bruno y no consigo dar con él. Pero ¿y eso qué tiene que ver con Lucho?
Bueno, pues porque cuando Bruno estaba trabajando aquí, pasado un tiempo hicieron migas y digo, a lo mejor Lucho sabe algo, pero me ha dicho que no tiene ni idea. ¿Y para qué buscas a este? Pues porque quiero saber cómo está, cómo le va la vida, qué está haciendo. No sé. Después de lo que nos hizo, nos vendió a Quintero. Y luego tú te asociaste con él. Hombre, porque estaba amenazada, no me quedaba otro remedio. Si no llega a ser por él, no estamos en esta situación. Ya. ¿Sabes? Que, no sé, tanto asco que le tienes a Quintero, pues todo es por culpa de Bruno. Pero vamos, que entiendo que cuando uno está abajo, pues igual necesita tirar de recuerdos un poco más agradables y más bonitos. Y está claro que hubo cosas buenas, porque si no... Sí, las hubo. Nos queríamos muchísimo. Estuve a punto de irme a vivir con él. Sí, las hubo. Bueno, vea, como con otros, que también les quisiste muchísimo, no sé, yo qué sé, ahora tienes otra vida y además este tío tampoco se ha puesto en contacto contigo. No, pero aún así es raro, porque es que nunca llegó a ir a Marbella. Ha tenido que pasar algo, seguro. Bueno, entonces, ¿tú de qué sospechas exactamente? Es que no lo sé, pues yo que sé, que se haya metido en algo gordo con gente peligrosa, por ejemplo. Es que no lo sé, no lo sé. Bueno, no te sigo. No, ya, claro. A ver, el tema es que Bruno solía meterse en bastantes movidas. ¿Qué tipo de movidas? Pues, por ejemplo, cuando llegó aquí a Distrito Sur, venía huyendo de una deuda que tenía con un mafioso de Lugo. Vale, o sea, para centrarme. Bruno tenía una cuenta pendiente con este tal Celso. Sí, una deuda. Una deuda que era mucha pasta, no podía pagar a tocateja, entonces lo quiso pagar a plazos. Este tal Celso le metió muchísimos intereses, le amenazaba por teléfono, mandó aquí un tío a perseguirle por Madrid. ¿Le mandó un matón? Sí, un matón. ¿Y crees que ha podido cumplir sus amenazas? No, eso no. No, porque según lo que me dijo Bruno, la deuda estaba saldada, pero a lo mejor ahora se ha metido en un problema parecido y está en peligro. Es que no lo sé, Lidia. Qué ganas tenía de llegar a casa. Lo que más feliz me va a hacer es pegarme una ducha y tumbarme en mi cama. ¿Pero no has quedado con tu tío? Sí, pero yo creo que le voy a decir que venga mañana. Me voy a hacer una infusión. ¿Quieres una? Venga. Oye, que no te he sacado el tema de Infante porque imagino que estarás un poco cansada, pero que si necesitas cualquier cosa podemos hablar de lo que quieras. Yo creo que es un poco pronto todavía. Has sido muy valiente, Pablo. No tiene que ser fácil enfrentarse a un monstruo, ¿no? Pues no. No lo ha sido, no. He pasado mucho miedo. Pero no solo por mí, sino también por mi tío. Pensé que de verdad había matado al Dao. No, pero mira, Jess y Salvador hicieron muy bien. ¿Qué va a pasar? Vende por aquí y vemos las cosas con más profundidad. No me va a volver a pasar, eso ya te lo digo yo. Pero lo de no dormir, de verdad es que no puedo despertarme todos los días hecha polvo. Ya, Paula, pero unas pastillas más fuertes no te las puedo dar. Eso te obligaría a estar de baja un tiempo. Así no quiero pastillas. Ni olvidar, ni evadirme. Bueno, que creo entender lo que te pasa. Lo que quieres es entender. Entender qué te ha pasado, ¿no? Pues sí, justo es lo que necesito, entender cómo he llegado hasta esto. Pero no me mandes a terapia, por favor. Ya. No sabría qué decirte. Bueno, te voy a dar un consejo como amigo. A veces para entender lo que le pasa a uno hace falta dar un paso atrás. Ver las cosas en un conjunto, con perspectiva. Pues mira, sí, a lo mejor has dado con la clave. ¿Ah, sí? Pues me alegro mucho. Pero no dejes de tomar las pastillas. Para haber más tráfico, me calculo mal el tiempo. Vale, pues recojo y me llevas a Atocha. Vale, pero no tenemos prisa. Bueno, ¿quieres un café? No me apetece, gracias. No me hago la idea de que te vayas ya. Ya. Para mí, yo creo que va a ser más duro. Volver a estudiar, cambiar de ciudad. Me da un poco de miedo empezar de nuevo con todo. Déjame que te diga. ¿Qué mira, Parguela?
te pongas así, hombre. ¿Qué? Me pongo como me da la gana. ¿Qué pasa, tío? No pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es que creo que debe ser pariente de Lázaro. ¿Qué Lázaro? ¿Qué dice? Heredia. Aunque todos lo llamábamos el Barajita, tiene que ser su sobrino o su hijo, ¿no? Eres un calco, macho. Sí, es mi padre, pero tú, ¿quién eres, tío? Soy un viejo amigo de tu padre. Así que tú eres Gaby, ¿verdad? Madre mía, la última vez que te vi eras un renacuajo. Tenías que tener como 9 o 10 años. ¿Cómo te llamas tú? ¿Quién eres? Que no sé quién eres, tío. Soy Víctor. Víctor Salas. Víctor Salas. Ujú. Víctor. ¿Tú eras el que estaba trabajando con mi padre? ¿Dónde era? Transportes Quintero. Transportes Quintero. Hemos cerrado todavía, no abrimos hasta dentro de media hora. La verdad que solo quería ver lo que cuentan por ahí. Con mis propios ojos. Que el gran Fernando Quintero ahora se dedica a poner copas. No me lo puedo creer. ¿En serio eres tú? Víctor Salas, ¿pero qué haces aquí, querido amigo? ¿Tú no estabas al otro lado del charco? Tú lo has dicho, estaba. Qué sorpresa, la verdad. Eres la última persona que esperaba ver aparecer por aquí. No sé, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué se te ha perdido a ti en No, de Madrid? visita. Te digo una cosa, yo tampoco me imaginé que iba a verte aquí detrás de una barra. Y ahora te voy a presentar a tus compañeros. Muchas gracias, comisario. Estoy deseando familiarizarme con todos los casos. Bueno, ten en cuenta que estamos todos muy afectados. Acabamos de perder a un compañero y la inspectora jefe todavía está en el hospital. Lo entiendo perfectamente. Me alegro de que hayan podido neutralizar a Ramiro Infante. Ha sido un gran logro. Pero a un precio muy alto, la verdad. Comisario, quiero decirle que para mí es un gran honor poder formar parte de esta comisaría. Me alegra mucho escuchar eso. ¿Cómo se encuentra la inspectora Miralles? Ayer recuperó la conciencia. Me alegro mucho. Espero verla pronto por aquí. Escucha, espero que no te aburras mucho con el trabajo a pie de calle. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque es muy diferente al trabajo que realizabas como especialista de explosivos en TEDx. Bueno, antes del TEDx ya había servido como agente de calle. Y eso nunca se olvida.